Muy buenas noches. Muchísimas gracias una vez más por permitirme estar con ustedes y compartir en este espacio emocionalmente. Esta noche tenemos una invitada que conozco desde hace algún tiempo y me gusta muchísimo su trabajo. Hemos tenido la oportunidad de compartir y hemos tenido mucha afinidad en varios temas, varias ideas y varios pensamientos que coincidimos. Y a la larga, pues, eso es lo que provoca y es la razón principal por la que decidí invitarla a que compartiera con nosotros. Ella es Astrid. Bienvenida. Hola, muchas gracias por invitarme la noche de hoy y llevarle a todos sus televidentes un poquito de nuestros conocimientos y de esa invitación a que vean los sistemas familiares con amor. Excelente. ¿Cómo estás? Muy bien, excelente de compartir contigo estos temas tan interesantes que vienen, bueno, son milenarios, son ancestrales y que nos dan un poco de visión de lo que nos está pasando en la actualidad, de nuestra realidad y cómo es que la hemos construido a través de la historia familiar. Qué bueno. Bueno, para ponerlos un poquito más al tono, para que sepan de la tónica que vamos a estar llevando, ¿sí? Astrid es especialista de constelaciones familiares, constelaciones organizacionales, además de otra serie de terapias en las que ella trabaja. La idea principal por la que quise invitarlo, o la que quiero invitarla, es que la temática que quiero empezar a llevar es cómo estos sistemas, cómo estas terapias, cómo estos programas ayudan a lo que va a hacer o a lo que se refiere con todo lo que es la salud emocional. Cómo llevar un equilibrio emocional y de qué manera esto me va a ayudar a mí a tener definitivamente un bienestar emocional. Entonces, una de las cosas que vamos a estar conversando a lo largo del programa va a ser cuáles son los beneficios, cuáles son las características, qué es concretamente y si a ciencia cierta cada una de las terapias que, por ejemplo, en este caso, Astrid trabaja. ¿Qué te parece? Excelente, vamos a llevarle a todos sus televidentes información de calidad para que pues la pongan en efecto y en sus casas. Bueno, empecemos por una de las terapias, ¿sí? ¿Cuál es la más popular? Orientación familiar. Orientación familiar. ¿Esta orientación familiar va desde el punto de vista psicológico? ¿Va desde el punto de vista o hay algún nombre específico que tenga este tipo de terapia familiar? Bueno, las personas siempre llegan con la idea de que los terapeutas damos consejos. O, bueno, me pasa esta situación, ¿cuál es tu forma de verlo, de pensar? ¿Qué me dices que puedo hacer? ¿No? Y allí hay o sea, nos distorsionamos de lo que es la realidad del terapeuta de acuerdo pues a lo que nosotros pensamos o lo que nosotros nos han dicho de que pasa en una consulta con un terapeuta. Pero la orientación familiar, pues como dice la palabra orientación, realmente no son consejos como tal, sino a través de las herramientas y técnicas o dinámicas, pues le ofrecemos a la persona una base donde ellas pueden llevar a través de un programa que sea consecuente y progresivo, pues la solución a ciertos problemas que tengan. Ok, eso se hace en grupo. ¿Sí? Ese es en terapia individual. Al grupo pero, familiar. O sea, exactamente, se lleva en terapia individual al grupo familiar como tal. Desde el primero, por ejemplo, si el papá o la mamá está interesado en que los problemas de la familia, en orientación familiar se le llama problema, situación, ¿no? A mí pues el problema siempre me da como un poquito de rechazo a esa palabra trae más problemas, sí. Trae más en el área mental un rechazo porque el problema siempre es un asunto bastante complicado de resolver. Y bueno, en orientación trato de más bien esa palabra no usarla, evitar usarla y tratar de que la persona pues se vaya modificando, sobre todo el área verbal, a través de la programación neurolingüística, que es otra de las terapias que trabajamos, para que a medida que vaya conversando, pues se vaya refiriendo de manera que vocalice la realidad de lo que está sucediendo y de esa manera pueda observar sinceramente la problemática que tiene y la solución sobre todo que hay hacia eso. Muy bien. ¿Cuál es la situación que más es recurrente en los casos que has tenido de orientación familiar?
infidelidad, incompatibilidad de pensamiento. Las personas a veces pensamos, y me incluyo por supuesto, porque en algún momento de mi vida también estuve allí para poder estar del otro lado y colaborarle al sistema, ¿verdad? Pero pensamos que es que porque estamos en pareja tú tienes que pensar igual que yo, o tienes que estar de acuerdo a lo que yo quiero, o tienes que ceder a lo que yo quiero. Y entonces, esa es una de las principales situaciones en orientación familiar. ¿Por qué? Porque nuestros hijos, ese es el otro, ¿no? La siguiente consecuencia de esto es que nuestros hijos ven eso y es el reflejo. Entonces, después el problema es el niño. Pero el problema no es el niño, el problema es que el niño refleja y muestra al papá y a la mamá lo que está sintiendo y lo callan. Lo que calla papá y mamá es el reporte que da el hijo. Entonces, que mi hijo se enferma, que mi hijo tiene una conducta variable en la escuela, que pasa esto, que pasa... Bueno, pasan situaciones bastante aleatorias en un niño que a veces decimos, pero todo eso le pasa a un solo niño. Bueno, hay que primero mirar qué es lo que sucede en casa con mamá y papá, qué sucede sobre todo con mamá, porque son las situaciones que callamos, que no decimos, que nuestras emociones las reprimimos, pero energéticamente nuestros hijos son una esponja. Nuestros hijos absorben todas esas energías y de alguna u otra manera lo van a mostrar a través de una enfermedad, a través de una conducta, a través de las palabras, a través de las acciones, y nosotros decimos, ¿por qué pasa esto? Entonces hay que primero mirar a papá y a mamá qué es lo que está reportando el niño para allí poder ir a la raíz de la situación. Excelente, o sea que suponiendo, un supuesto, que decida yo ir a terapia familiar, voy yo primero, solo, ¿sí? Hago la consulta contigo, y supongamos que voy y le presento la situación donde mi hijo adolescente está empezando a tener problemas de conducta, donde él no era así, pero resulta que últimamente ha agarrado unas malas juntas, me han llamado porque ha robado el muchacho, imagínese eso, ¿cómo se le ocurre, doctora, que él está haciendo eso? Él no era así, ¿qué pasa? ¿Será que tengo que poner al niño en terapia? ¿Qué sería lo primero que le diría? Lo primero que tenemos que revisar es ancestralmente qué excluido de la familia a través de las constelaciones familiares, qué excluido de la familia se está manifestando. ¿Por qué? Porque tenemos que ir atrás. Toda historia de esta generación actual se generó en la primera generación, a través del ensayo y error. Los abuelos, los tatarabuelos, los tatarabuelos crearon esta historia, y a través de los excluidos, a través del sistema familiar, ellos se van manifestando. ¿Cómo? Energéticamente. ¿Por qué? Porque el inconsciente está activado a través de las acciones que nosotros estamos realizando actualmente. Quiere decir que nosotros, viviendo en el automático, cuando nos levantamos, ¡pup!, ¿qué hacemos? Presionamos el botón de automático. No sabemos respirar. De los 2 millones de pensamientos que nos pasan por minuto, no sabemos qué estamos pensando, no estamos conscientes de que estamos pensando. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que energéticamente, a través de nuestra historia familiar, se van manifestando acciones y patrones de conducta que ya se han vivido y que ahorita se vienen a reflejar en las personas, en los seres, que no están conscientes de la propia vida que se les ha dado a través de la madre y del padre. Eso es lo primero que... Bueno, antes de avanzar entonces, ya que estamos tocando el tema de lo que es la constelación familiar, hay muchas personas que me imagino que no saben qué es la constelación familiar, que no tienen ni idea. A mí particularmente me pasó, antes de yo empezar a mi escuela de constelaciones familiares, no sabía lo que era, no sabía realmente qué era, lo que significaba este término, no esta terapia o este sistema de terapia. Para mí era algo totalmente novedoso. Entonces, primero vamos a ir a una pausa comercial, y al regreso vamos a empezar a indagar más profundamente qué son las constelaciones familiares. Bienvenidos nuevamente. Y de nuevo, gracias, muchísimas gracias por permitirme compartir con ustedes. Y en este momento, la noche de hoy, que estamos muy bien acompañados por Astrid,
Y nos está explicando entonces, vamos a empezar a hablar un poco más en detalle, qué son las constelaciones familiares. Sé, estoy muy seguro que muchos de ustedes tal vez no han escuchado esto antes, o si lo han escuchado, no están completamente seguros de qué es una constelación familiar. Entonces ahora, hoy, en este momento, vamos a aprovechar y vamos a aprender, vamos a comprender realmente qué son constelaciones familiares. Ustedes no tienen ni idea de la cantidad de preguntas que a veces me hacen con respecto a lo que es una constelación familiar, cómo se utiliza, para qué sirve, con qué se come eso. Y es increíble de verdad lo mal informados que estamos, y a veces simplemente por no tener la información correcta nos dicen que esto es una terapia que es excelente, y por no preguntar decimos, no, eso no sirve, eso no me gusta, no, que a mí me dijeron que incluso en alguna oportunidad llegaron a relacionar las constelaciones familiares con vudú. Así es. Entonces, hoy vamos a aclarar esas dudas. ¿Qué son constelaciones familiares? A través de la energía y de la física cuántica nos habla que la energía se transforma, la energía se traspasa y se modifica. Entonces, si todos somos energía y a través de ella vamos modificando nuestra conducta, una silla se va transformando desde un material sólido a otro material, y la mesa, hasta cuando nos peinamos, tomamos la energía, ¿verdad? ¿Qué pasa con esto cuando no es tangible? Ese es el problema, que nosotros ya estamos condicionados a que todo es tangible. Cuando nos hablan de una terapia, hasta desde ir al psicólogo, como no lo podemos palpar, nuestro consciente no se hace una realidad de lo que está sucediendo. Entonces, Bert Hellinger, el creador de las constelaciones familiares, un alemán, creó esta terapia a través de una visita que él generó en el Amazonas, y vivió mucho tiempo allí con estas personas, con nuestros aborígenes, y observó cómo era que tanta cantidad de personas vivían en un solo lugar, en una sola casita, y todos allí se apoyaban unos a otros y cuidando sobre todo las tradiciones y cuidando sobre todo su historia familiar. Entonces, un solo género familiar, un solo sistema familiar con N cantidad de miembros, ¿verdad?, en un solo lugar. Eso le llamó la atención, y fue cuando se apoyó en la física cuántica, con numeritos, con muchas cositas, muchos elementos, y creó las constelaciones familiares. Cuando nos dice que las órdenes del amor nos habla de jerarquía, de pertenencia y de equilibrio. Quiere decir que siempre los grandes, siempre los que llegan primero, ellos son los que nos dan la pauta para caminar y los que nos hacen el camino para poder guiarnos. Que la jerarquía, bueno, hablamos de la jerarquía, que la pertenencia, que todos pertenecemos al mismo sistema. No porque te dejé de hablar, porque me quitaste algo, porque me miraste feo, porque es el alcohólico, porque es el drogadicto, porque es el que mató, porque no porque pasan esas situaciones, esos asuntos en la familia, tiene que salir del sistema familiar. No, es parte de nuestro sistema familiar, porque eso es lo que genera muchas enfermedades en nuestras generaciones venideras. Luego nos habla de el equilibrio. Pues todos somos iguales, todos somos seres humanos, tenemos las mismas necesidades biológicas y fisiológicas, y pues somos iguales, tú no eres más que yo, ni yo soy más que tú, ni nada por el estilo. Eso hay que comprenderlo a través de los valores. Lo que pasa es que la sociedad pues no ha hablado contradictoriamente acerca de esto, que los sistemas familiares están bastante revueltos con estas consecuencias, con las consecuencias en que tú no perteneces porque tú me miraste feo, ya tú no eres parte del sistema, ya yo no te quiero hablar, no te quiero volver a ver en mi vida y no vuelves a entrar a esta casa. Así es simple. Entonces ya lo votamos porque salió embarazada, porque tantas situaciones en las que nosotros verbalmente y energéticamente le decimos a nuestros miembros del sistema familiar que no son parte ya del sistema, que ya no
que no son útiles en el sistema familiar. Que es el término que utilizó hace un momento, que es el excluido. Exactamente, ese es el término en el que usamos cuando hablamos acerca de un excluido. Cuando le decimos a esa persona que ya no pertenece, ya no eres parte. Tú dejaste de ser mi hijo. Y cuando el hijo le dice al padre, es que tú ya no eres mi padre. Ese es uno de los más recurrentes, una de las recurrentes oraciones que más se escucha en terapia. Y en la situación anterior, cuando se toman atribuciones que no corresponden a la posición, a la jerarquía que yo tengo como miembro de un sistema familiar. Cuando hablamos, por ejemplo, de cuando papá ya no está en el sistema o ya no pertenece, o ya no está casado, ¿sí? O ya no vive con mamá, y el hijo mayor pasa a ser el cabeza de familia. Es que yo ahora me voy y tú vas a ser el cabeza de familia. Tú vas a cuidar a tu mamá y vas a cuidar a tus hermanos. Error. Cuando mamá también, por alguna consecuencia, algún asunto de la familia, se tiene que ir de la casa, sale de la casa y queda la hermanita cuidando a sus hermanitos. Ocupa el lugar de mamá, porque tiene que cuidar de sus hermanos, porque tiene que lavar, cocinar, estar hasta pendiente del papá, o en muchos casos solamente pendiente de sus hermanos, ocupando lugares que no nos pertenecen. Y así no estén, o así estén, por lo menos cuando las esposas quieren tratar a sus hijos, a sus esposos como hijos. Ese también es otro de las situaciones cuando que son muy recurrentes. En ambos espacios. Cuando el esposo pues no tiene, sabes que en casa, cuando era niño, no tuvo un sistema de crianza adecuado y faltó o la ausencia de mamá o la ausencia de papá, que ese también es otro tema interesante dentro de las constelaciones familiares, y toma una familia para crear su propio sistema familiar y la esposa ocupa el lugar de la mamá para dar cariño, para guiarlo, para decirle qué hacer, para regañar en muchas situaciones también. Pero no me quiero ir a la pausa antes de decirles que hablamos de 3 términos importantes: abandono de madre o padre, ausencia de madre o de padre, o carencia de amor de madre y de padre. Son términos que cuando nos referimos a ellos, y muchas veces cuando conversamos en la comunicación, ¿verdad?, distorsionamos términos y colocamos palabras sustituyendo a otras, pensando que significan lo mismo. Y estos 3 términos son muy diferentes, aunque pensemos que son iguales. Qué bueno, excelente. De todas maneras, igual, en este instante vamos a una pausa comercial y al regreso vamos a estar identificando o hablando de las diferencias que tienen cada uno de estos términos. En un momento regresamos. Bienvenidos nuevamente. Una vez más, muchísimas gracias por permitirme y por permitirnos estar aquí con ustedes. Dejamos un tema básicamente importante, ¿sí? En realidad, uno de los principales problemas que yo he notado a lo largo y en mi experiencia es cuando utilizamos mal los términos, utilizamos muy mal las palabras. No está de más el hecho cuando dicen la palabra tiene poder. Una de las principales características que tiene el cerebro y la mente humana es que ella no tiene sentido del humor. Ella todo se lo toma literal. Ella es tal cual y como usted dice las cosas, ella lo toma de esa manera. Ni tiene tiempo. Ni tiene tiempo. Entonces, utilizar mal las palabras, así nosotros pensemos en algún instante que no importa, yo sé a lo que me refiero. Bueno, usted me entiende. Justificarnos con eso, el cerebro y la mente no van a entender realmente si usted está echando broma o no, o si de repente fue que se quedó corto de palabras y prefirió utilizar la primera. Que debemos tener mucho cuidado con las palabras que utilizamos, porque el poder de la palabra es algo absolutamente innegable.
aprender a diferenciar los términos que utilizamos y aprender a utilizarlos de la manera correcta es lo que va a ocasionar en nosotros, primero, comunicarnos bien y segundo, poder saber realmente y que nuestra mente entienda a qué es lo que nos estamos refiriendo en cualquier circunstancia. Entonces, los tres términos de los que hablábamos hace un momento son ¿cuáles? Abandono del padre o de la madre, carencia de amor de padre o de madre, o ausencia de la madre serían o del padre. ausencia, carencia y abandono. Ausencia, carencia y abandono. Si lo quisiéramos diferenciar o darle características, ¿cuáles serían las principales? La ausencia es cuando estamos presentes de cuerpo, pero no estamos presentes allí de mente y acción. Cuando papá no tiene tiempo, cuando mamá está trabajando todo el tiempo, cuando le digo no moleste, que si hay que ahorita no tengo tiempo de pensar en usted, esa es la información que estamos dando, aunque no estemos utilizando realmente esas palabras. Sí, hay un término, una frase muy popular que es que ahí tienes el teléfono mientras que yo estoy conversando porque estoy resolviendo alguna situación con mi trabajo, ahí tienes el teléfono, juega un ratico mientras que yo estoy aquí trabajando. No estamos juzgando. No estamos juzgando. No, para nada. No estamos señalando ni culpando, porque son situaciones que de alguna u otra manera en nuestra rutina de trabajo, en nuestra acelerada vida, son situaciones que se nos salen de la mano y son las primeras acciones a las que recurrimos para poder sustentar lo que él realmente necesita materialmente, ¿no? Hay que hacer entonces una aclaratoria acerca de eso. Sí, definitivamente hay que aclarar. Lo que queremos es esa toma de conciencia. Hay algo que yo le digo que es hacer clic, que cuando ya utilicemos esa frase podemos empezar a cambiarla o a manejarla por algo que realmente nos afecte. En el momento de que identificamos qué es lo que realmente estoy haciendo, no mal porque nada está bien o mal, sino qué es lo que debo corregir, ya es mucho más sencillo corregirlo, porque definitivamente no puedo corregir algo que no sé que no está mal. ¿Cómo podríamos hacerlo? Porque es que este es el más recurrente, ¿sí? Para no irnos al abandono. El abandono, por supuesto, ya es cuando no estamos físicamente, el divorcio, la separación, la gestación, y el hombre se fue. Actualmente hay una situación que está bastante recurrente, que es que la mamá está dejando a sus hijos y la mamá también se está yendo por situación país. Y deja a los niños con abuela, con tía, con vecina, con papá, y la mamá se está yendo. Niños afectados por esa situación. En ese momento tendríamos Eso es abandono. Abandono. Pero estamos hablando en este momento de la carencia, de la ausencia, de la ausencia. ¿Cómo podemos hacer allí un momentico mientras que tengo que resolver aquí? 5 segundos, 7 segundos que nos coloquemos a la misma altura del niño, visualmente, ojo con ojo, a la misma altura. Hijo, en este momento estoy ocupada, necesito resolver un asunto laboral, un asunto de mi trabajo y ya me ocupo de ti. Por favor, ayúdame, colabórame porque te necesito. Tienes aquí esta situación, tienes esto para poderte ocupar. Tenme 5 minutos, 10 minutos aquí que ya regreso. Es una palabra, una frase muy importante que le estamos diciendo al niño, ¿verdad? Mamá va a ocuparse, papá va a ocuparse, pero viene por mí, lo voy a esperar. Qué interesante todo esto, porque en la primera ocasión, ya va, no moleste que estoy ocupado, que estamos dando a entender que hay cosas más importantes que usted a las que yo debo atender. Estamos golpeando la autoestima del niño, diciéndole que él no es tan importante como cree. A decirle, ayúdame, que le estamos dando una responsabilidad y los estamos haciendo sentir importante. Sí puede hacer algo por mí, él puede hacer algo por un adulto. Qué importante se debe sentir un niño sabiendo que tiene la capacidad de ayudar a mamá o a papá a hacer algo que es importante. Entonces, he ahí la diferencia. Las palabras tienen muchísimo poder. No quiero que termine este programa sin que se graben ustedes en su mente lo importante que es la palabra y tener cuidado con ella. Estamos transformando una situación de unas palabras iniciales donde estoy afectando su autoestima a otra donde le estoy dando valor al niño. A través de esas palabras es que llevamos la acción y con ellas creamos la historia familiar. Ahora vamos con carencia. ¿Qué pasa con la carencia?
que durante mi infancia fui sujeto de, por favor, váyase para allá. No, yo no abrazo. No, yo no doy beso. No, yo no te pregunto cómo estás, cómo te fue en el colegio. Ni la bendición te la respondo. Absolutamente cero contacto físico. Te tiro el plato de comida. O espere porque ahorita no tengo ganas de cocinar. Cuando yo haga comida, te doy comida. Cuando... No, ahorita no tengo plata. No podemos salir, no puedo comprarte helado, no puedo comprarte nada. Estamos hablando muchas veces de lo material, fíjense. Las frases más recurrentes van hacia lo material. Pero la carencia nos habla del contacto físico. La carencia nos habla de esa palabra te amo. De esa palabra te necesito. De esa palabra te puedo abrazar. Mamá, quiero abrazarte. Cuando nos hablan muchas veces que ese niño es muy apegado a su mamá, pero la mamá es así, como si tuviese bracitos. Y el niño pegado. Allí hay un fuerte lazo de visual de cómo me fue de niña, cómo estoy actuando de adulto con mi hijo y las necesidades de mi hijo, que son las mismas, mías, de mi niña interior, pero que no lo quiero ver, porque causa dolor. Y a veces es hasta lo contrario. Cuando yo de niño tengo esas carencias, a veces quiero sobreproteger a mi hijo, También. dándole de más quizás, consintiéndolo de más quizás, y entonces viene como la contraparte. Entonces vengo a hacer en demasía lo que yo carecía. De un extremo al otro. Por eso es que siempre nos hablan en crecimiento personal de un equilibrio. El equilibrio es que estar en conciencia, ¿verdad? Permitirme ser consciente en mi actuar a través de los pensamientos. Por eso siempre hacemos calco de qué es lo que estamos pensando, qué palabras estamos usando, porque a través de esa comunicación interna que estamos a diario, y muchas veces no nos damos cuenta que estamos hablando con nosotros mismos, ¿cómo lo estamos haciendo? ¿De qué manera nos estamos comunicando con nosotros mismos para poder tener esa gestualidad congruente con las acciones que realmente estamos haciendo? Entonces estamos ya hablando de Ya hablamos de ausencia y de carencia. Carencia. Ahora vamos al abandono. Ahora, en esta parte del abandono, yo sé que hay más de uno allá que nos está criticando porque, no, sí, el abandono, dejé a mis hijos con mi esposo, pero yo no los abandoné, me fui a buscar algo mejor. No se preocupen, no los estamos juzgando. Sabemos que las situaciones conllevan a cometer acciones, a tomar decisiones que no siempre son las que queremos tomar. Estamos utilizando un término. El término es abandono, puede sonar bonito, por no feo, pero el término es abandono. No estamos diciendo que usted es una mala madre o usted es un mal padre por haber tomado la decisión de irse, porque me imagino que sus razones para haberlo hecho son excelentes, se las respetamos y deseamos el mejor de los futuros para usted. Estoy seguro que sus hijos también van a valorar eso, siempre y cuando usted se lo comunique con las mejores palabras. Allá vamos, porque las recomendaciones básicas para el abandono actual de situación país, vamos primero a hablar de situación país, porque es la acción que se está haciendo en este momento. Pero el abandono viene desde la gestación, ¿verdad? Quedé embarazada. Ahora, ¿qué hacemos? Ese niño no es mío. Mío no es. Ya se generó el primer abandono. Eso en consecuencia se va generando ciertas historias, ciertas emociones que van viajando a través del cordón umbilical y que el niño cuando va creciendo pues va teniendo ciertas anomalías. Luego viene el abandono de el cuento de que el niño separa a los padres. Ese también es bastante usual. ¿Por qué? Porque el niño duerme en la cama, porque está súper bebé, porque tuvieron de repente la mamá tuvo un percance, el niño se iba ahogando, el niño se vomitó, el niño en la cama porque tengo que revisar que esté respirando y que esté pasando, que esté bien durante la noche. Entonces eso va alejando, ¿verdad? Ya lo que es el sentido de la pareja. El abandono va a pasar a ser una carencia, va a pasar a ser una ausencia hasta que finalmente se separa la familia y genera
el abandono, cuando sale el padre de casa. Y eso también vendría a ser algo como una usurpación de lo que estamos hablando de mi posición en el núcleo familiar, porque yo ya estoy tomando a mi hijo, que está suplantando incluso a su papá, porque el afecto que pudiera yo reemplazar de mi esposo lo voy a tener con mi hijo, porque lo que sienta por mi esposo no importa, es más importante mi hijo, entonces voy a empezar a suplantar, ¿sí? Sobre todo cuando hablamos energéticamente, los lugares de las posiciones en la cama son muy importantes. Son muy importantes. Vamos a hablar más en detalle para que usted sepa en qué lado de la cama debe dormir. En un momento regresamos. Bienvenidos nuevamente y les reitero, muchísimas gracias por permitirme y por permitirnos estar esta noche con ustedes. Ahora bien, como dejamos en el corte final, quiero retomar, estamos hablando y estamos identificando las diferencias entre términos que son muy importantes, como es el abandono, como es la carencia y es la ausencia. Espero les haya quedado completamente claros cada uno de estos términos. Y dejamos o empezamos a lo que es la suplantación de roles, que es algo que estamos hablando. Dejamos aquí la recomendación, dejamos en el aire la recomendación. Dijimos que era importante incluso en qué lado de la cama duermo. Pero dejamos en el aire la recomendación del abandono de madre o de padre en la actualidad por tener que salir del país por la situación que se está viviendo. Entonces, lo mismo que dijimos en la ausencia, baje al nivel del niño, al nivel del adolescente, ¿verdad? Y conéctese con su hijo. ¿Qué sucede, hijo? Sucede esta situación en el hogar, sucede que necesitamos avanzar, necesitamos encaminar nuestra familia porque falta comida, porque hay necesidades básicas en la familia que tenemos que cubrir. Y no hay otra persona sino yo para lograrlo, ¿verdad? Le estamos comunicando, estamos haciéndolo partícipe de esta situación. Ahora bien, yo no te voy a abandonar, vamos a estar un tiempo separados, no lo sé aún cuánto es el tiempo, porque, ¿qué les recomiendo? No decir tiempos. Sí. Los tiempos no se pueden manejar en estas situaciones. No sé cuál es el tiempo que podemos estar separados. Vamos a mantenernos en comunicación. Eviten usar la palabra prometo, por más que quieran. No prometan. No prometan nada, porque usted no sabe cuáles son las vueltas de la vida. Y luego, todo tiene un principio y un final. Las conversaciones también. La comunicación tiene el receptor, el emisor, el canal, el mensaje. Todo eso hay que tomarlo en cuenta por muy, a veces suena como que si esto fuera muy, ayúdame con una palabra para poder decirle a las personas el término, como si las personas no supieran qué significa todo este término de mensaje, emisor, receptor. Lo vimos en la escuela, sistema de comunicación. Lo vimos en la escuela, pero es que es realmente necesario que retomemos toda esa información de la escuela y digamos, sí, la vamos a usar porque es verdad, se necesita. Cuando usted tiene conciencia de esto y busca el lugar propicio para poderse comunicar con su hijo, ir a darle el afecto que el niño necesita en el momento en que usted se va a marchar, le va a dejar en el consciente, no en el inconsciente, en ese momento estamos hablando conscientemente, de que se lo va a dejar alojado allí en un recuerdo que papá me tomó en cuenta antes de irse, mamá me tomó en cuenta antes de irse, y no me dejó allí como si yo fuera un objeto, ¿verdad? Con la abuela, con la tía, con la vecina, y chao, y yo me fui y salgo en mis historias, ¿verdad? Porque como los niños ahora tienen teléfonos, y mejores teléfonos que los adultos. Entonces, pero mi papá se está comiendo un helado, pero mi papá está al cine, pero mi papá está pasando un buen rato, está divirtiéndose. Y yo. Ahora, pudiera existir la pregunta, ¿a qué edad puedo yo darle esta información a mi hijo? Porque si tiene 2 años, de repente está muy pequeño, no se va a acordar. ¿Cuál sería su recomendación en el respecto? Desde la barriguita. Cuando el papá le dice en la barriguita, hijo, tú estás ahora gestándote, te estás
armando en la barriguita, que es la casita de tu mamá. Yo tengo que marcharme, no va a ser por mucho tiempo, voy a estar pendiente de ti y de tu mamá, pero regreso. Palabras tan simples, palabras, frases que realmente salgan del corazón y con amor, porque las constelaciones familiares básicas nos invitan a ver todo con amor, a ver sin juzgar, sin señalar, sin culpar. No es el tema ahora, pero hay casos en que llegan de violación. Y cuando les comento estas técnicas a las que vamos a trabajar, con las que vamos a trabajar acerca del amor sin juzgar, ¿cómo veo a mi violador sin juzgar y con amor? Interesante, ¿verdad? Es difícil. Es complicado, pero se tiene que lograr. Y la palabra tiene también es con amor, porque no lo hacemos por él, lo hacemos por nosotros mismos. Sí. Entonces, concluimos que la información yo se la puedo dar a mi hijo de que debo partir desde el vientre materno. Nunca es tan temprano. Yo soy de los que parto de la idea de que los niños son sumamente inteligentes. No es que el niño de 2 años no entiende, por supuesto que le entiende. Siempre tienen que decirle las cosas a sus hijos y con la verdad. Sean honestos. Recuerden que nosotros enseñamos más por acciones que por órdenes. Los niños aprenden más por copia, por imitación que por instrucciones que yo le pueda dar. Si yo a mis hijos siempre les hablo con honestidad, con verdad, con sinceridad, eso es lo que van a convertirse, ellos es lo que van a tomar y se van a convertir en hombres y mujeres que siempre van a ser personas honestas, verdaderas. No le diga a un niño para engañarlo, quédese aquí sentado y ya vengo, un segundo y vengo, cuando usted en realidad se va a ir 2 horas, se tiene que ir a trabajar o se va a separar un periodo de tiempo. No le mientan, por favor. Ellos entienden, ellos saben, ellos están absolutamente conscientes de todo. No subestimen a sus hijos. Entonces, con esto vamos a otra pausa comercial y en un minuto volvemos a hablar de este interesante tema. Bienvenidos nuevamente y otra vez muchísimas gracias por permitirme compartir con ustedes en este espacio. Ahora, vamos a cerrar. Con constelaciones familiares, hablando del lugar que ocupamos dentro del sistema. Que se los quede que es muy viendo. importante, sí. Así es. El lugar que ocupamos es mamá, papá, hijos, 1, 2, 3, incluyendo las pérdidas, incluyendo los abortos. Abortos generados, así sintamos que hemos matado. Porque ese es el hecho. El hecho es sentir la realidad de las acciones para que podamos tener inteligencia emocional y manejarlas. Entonces, hijo 1, pérdida, aborto, hijo 2, se murió también. Todos pertenecemos, todos somos parte del sistema. Cuando ocupamos el lugar que no nos corresponde, todo está revuelto. Quiere decir que el hermano mayor, ¿verdad?, se cree papá y ocupa el lugar de papá. Y en la cama, el papá ocupa el lugar de la mamá, o sea que quiere decir que papá duerme a la izquierda y mamá duerme a la derecha. No, estamos todos equivocados. Tenemos que dormir papá a la derecha, mamá a la izquierda, los hijos, claro, cada quien en su cuarto, cada quien Deberían en su... estar aparte. Exactamente. Así sea compartiendo habitación, pero aparte, ¿no? Los hijos no deben compartir la cama con los padres. Así es. Y bueno, hacerles ocupar su lugar. Tú eres mi primer hijo, tú eres mi segundo hijo, tuvimos una pérdida, se generó un aborto, sucedió esto, hubo un accidente, perdí el bebé. Hay que contar la historia, hay que contar lo vivido, Sí, que pasa la historia muchísimo. se sepa. Hay secretos que generan en la familia bloqueos
cuando decimos es que de repente no hay dinero, es que tuve un boom y de ese boom bajé y no he podido generar más dinero. Hay pérdidas en la familia, pérdidas humanas en la familia. Cuando se generan abortos, cuando se generan pérdidas, aborto es cuando lo hacemos, cuando conscientemente vamos al médico y decimos no queremos un bebé, no que tomamos pastillas, hacemos el degradado, todo. Pérdida es cuando se genera, pasó porque tenía que suceder, eso fue decisión del feto, aunque usted no lo crea, del ser que está alojado en el vientre de la madre, decidió morir y se fue, vino, cumplió con su misión y se fue. Entonces, él también pertenece. Todos pertenecen en un sistema, ¿verdad? Todos están en el lugar que les corresponde, en el lugar que ocupan y cada quien con su propia historia. Pues nosotros en un acto de amor le regalamos la vida a nuestros hijos, en un acto de amor con su padre, en un acto de amor con su madre, le regalamos la vida al hijo. El hijo viene blanquito, es como una hoja en blanco, viene a escribir su historia, viene a escribir y a realizar, a atraer la realidad que desea, porque ya venimos con una misión, un propósito para cumplir. Pero buscamos alternativas, personas, atraemos las situaciones para que podamos aprender, adquirir el conocimiento adecuado para cumplir esa misión de vida. Cuando todos ocupamos nuestro lugar, todo se fusiona, todo se emplea para que eso suceda. Pero cuando no, cuando decidimos decir, por amor ciego a mi madre, por amor ciego a mi padre, por lealtad a mi abuelo, por lealtad a mi tío, voy a cargar con su mochila. Venga para acá. Y me cargo la maleta que no me toca. Cuando es que tenemos un peso muy fuerte en nuestra espalda y es que tenemos escoliosis, tenemos todas las enfermedades de columna, habidas y por haber, y vamos al médico y pastillas y masajes y fisioterapia. Que son definitivamente manifestaciones físicas de simplemente temas emocionales. Entonces de ahí vemos la importancia. Ahora, si usted después de hoy lo que tiene son más preguntas que respuestas, los invito a que se comuniquen con Astrid. ¿A qué número nos podemos comunicar contigo? 0414-977-9672. ¿Y tu red social? @mejora tu presente. En Instagram. Mejora tu presente. En Instagram. Sí, sí, que muchas veces pueden quedar con más dudas que las que tienen. El orden familiar es algo que de verdad es muy importante. Yo particularmente hasta hace muy poco tiempo creí haber sido hijo único. Después supe que yo no era hijo único si hubiera sido el único en nacer, pero mi mamá tuvo 2 pérdidas antes que yo, quiere decir yo soy el tercer hijo de mi madre y el único vivo. Entonces, simplemente decir las cosas de la manera correcta puede afectar positivamente lo que va a ser su desarrollo en su núcleo familiar, saber qué posición ocupa. Este orden familiar es parte de las terapias de las constelaciones familiares que pueden practicar con Astrid, pueden practicar con cualquier persona. Simplemente la recomendación es: abra su mente, abra su perspectiva. Si siente que necesita ayuda es porque muy probablemente así sea. Búsquela. Le puedo garantizar primero que constelaciones no tiene nada que ver con astrología, no tiene nada que ver con carta astral, no tiene nada que ver con astros, ni nada por el estilo. Las constelaciones familiares, entiendo, tienen su nombre porque estamos hablando de un sistema, así como la constelación de planetas, las constelaciones solares, así que están todos girando alrededor de todo, en un sistema, en movimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Un círculo, que generan el ciclo. Exactamente, de ahí viene el término de constelaciones, no es otra cosa, simplemente el tema principal de la constelación familiar es el engranaje que tiene que existir en el núcleo familiar, la posición que yo ocupo en mi familia y darle a cada uno su lugar, darle a cada uno su tarea y respetar este orden. Repitamos nuevamente cuáles son tus redes sociales y tu número de teléfono. Astrid Quintero en Facebook, en Instagram @mejora tu presente y teléfono 0414-977-9672. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Espero realmente que les haya servido muchísimo, tanto como a mí, a ustedes, toda esta información. Pero no se queden solo con esto, sean curiosos, sean más curiosos, investiguen, busquen, pregunten.
No hay pregunta tonta, sino tonto que no pregunta. Si no están conformes con esto, vamos a preguntar, vamos a averiguar un poco más. Muchísimas gracias. Los espero la próxima semana a esta misma hora con otro invitado muy especial en el que estaremos hablando y conversando de otros temas muy interesantes. Astrid, Muchas muchísimas gracias. gracias. Muchas gracias a ustedes por estar allí presentes en sus hogares.